Hola a todos. Bueno, este video lo estoy grabando con motivo de que no tuvimos internet en una de las clases y la mayoría no tuvo esta clase o le falta parte de la clase. Así que lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre algunos aspectos de la unidad 2 de Introducción a la Economía, puntualmente sobre la teoría de demanda. Entonces lo que nosotros estuvimos trabajando es, en la última clase que nos vimos, ¿sí? Nosotros dijimos que existe un desplazamiento en lo que sería la curva de la demanda, que nosotros habíamos trabajado con el concepto de ceteris paribus y habíamos dicho que si todos los demás factores estaban constantes y lo único que varía es el precio, entonces nosotros nos podemos mover a lo largo de la curva de demanda. Esta sería la curva de demanda 1, curva de demanda 2, curva de demanda 3. Entonces, si estas curvas no existieran y solo nos quedamos con esta verde, nosotros decimos nos desplazamos en la curva cuando nos movemos a lo largo. ¿Y por qué nos podemos mover a lo largo de la curva? Porque lo que está variando es el precio. Ahora, si cambian otros factores distintos al precio, y acá tenemos los ejemplos que son, vamos a trabajar a lo largo de esta materia con estos 4 conceptos, puede cambiar. Supongamos que cambien los ingresos. Entonces, supongamos que los ingresos suben, entonces yo me traslado, ¿sí?, hacia arriba, se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Supongamos que suben o bajan el precio de los bienes relacionados. También me puedo desplazar hacia la derecha o con otra curva hacia la izquierda. Ya no me estoy moviendo en la curva, sino que lo que está sucediendo es que se está desplazando la curva. Hay un movimiento de la curva. Estoy pasando de esta curva verde a esta azul, celeste, o de esta celeste a esta roja. Entonces, si lo que cambia es el precio, lo que nosotros tenemos es un movimiento en la curva. Mientras que si lo que cambia es cualquiera de estos factores que tenemos aquí, lo que sucede es que tenemos un desplazamiento de la curva. Entonces vamos a ver qué sucede con este desplazamiento. Acá lo tenemos otra vez para revisarlo. Fíjense, en este punto nosotros decimos un ejemplo. Vamos a suponer que este es el consumo, es el mercado de pan, ¿sí? Y al mercado de pan lo que le sucede es que suben los ingresos. Ahora ustedes tienen más dinero por mes. Pasaron de tener 100 a tener, supongamos, 200. Entonces, ¿qué provoca esto? Bueno, que yo antes, a un precio de 15, consumía 4 unidades. Pero ahora, como tengo más dinero, a un precio de 15 consumo 7. Y si mi ingreso vuelve a aumentar, entonces a un precio de 15 ya no consumo 7, consumo 9. Un ejemplo que también trabajamos en clase es la idea de, no sé, ropa. Si ustedes cobraran por mes 10.000, tal vez se comprarían un jean por mes. Ahora, si ustedes cobraran 30.000, entonces por ahí se compran 2 pantalones por mes. Esto, o sea, el precio, fíjense que no se altera. Al mismo precio aumentan las cantidades o disminuyen las cantidades demandadas. Porque, ¿qué es lo que está cambiando? Bueno, está cambiando un factor externo a la demanda. ¿Cuál es el factor interno? El factor interno es el precio. Y el factor externo son los que acabamos de ver, que ahí lo volvemos a ver. Son estos. Estos serían los factores externos. Ingreso, los precios de los bienes relacionados, los gustos, ¿sí?
y las cantidades de consumidores que hay. Entonces, ante esta situación nosotros decimos, bueno, o puede subir el ingreso, o puede ahora haber una mayor preferencia, no sé, por los pantalones chupín, entonces aumenta, como hay una tendencia, entonces aumenta el consumo de este tipo de pantalones. Esto lo que hace es que la curva de la demanda se desplace, es decir, generamos curvas paralelas, se mueva. Ahora, el movimiento en la curva se produce, ¿sí? Estas serían curvas de demanda, de 1, de 2, ¿sí? Una curva de demanda. Dentro de esta curva de demanda, yo cuando me muevo en la curva, lo que está variando es el precio. Entonces supongamos, si sube el precio de 10 a 15, entonces yo ahora paso de consumir, supongamos, 7 kilos de pan y me muevo hacia el nuevo precio. Entonces, en el nuevo precio ya no se consumen 7 kilos de pan, sino que se consumen 5. Es decir, a un precio de 15, consumo 5. Este movimiento es en la curva, porque ¿qué es lo que varió? Varió el precio. Y el precio para la curva de demanda es un factor endógeno. Es decir, es un factor que está dentro de la curva, está dentro de los ejes cartesianos que nosotros estamos manejando. Manejamos Q y manejamos P. Pero acá fíjense que no se está moviendo P, ¿sí? Lo que se está moviendo, lo que se está alterando son las otras variables. Entonces supongamos esta situación. Me dice que existen 10 consumidores que están dispuestos a comprar una caja de té a 60. Entonces, tengo 10 cajas de té, o sea, un consumidor compra una caja, 10 consumidores a una caja. Podemos armar nuestra tabla de demanda, ¿sí? Que sería cantidad y precio. Entonces tenemos 10 cajas de té a 60. Y después tenemos 15 consumidores están dispuestos a pagar por una caja de té 55. 15, tenemos acá 55. ¿Qué son estas 10 y estas 15? Son cajas de té. Después nos dice, si aumentan los ingresos, o sea, esta es la situación 1, ¿no? Vamos a poner situación 1, sucede esto. Ahora, lo que sucede es, suben los ingresos. Y ahora, los 10 consumidores están dispuestos a comprar 2 cajas. Entonces, tengo una nueva tablita de demanda que me dice 10 consumidores, 2 cajas de té. Entonces, en total, tengo un consumo de 20 cajas de té. ¿A qué precio? A 60. Y después me dice que los 15 consumidores, ahora con este aumento del ingreso, están dispuestos a comprar 2 cajas. Entonces 15, 30 a 55. Y esto es el efecto, o sea, a través de este efecto, esto que tenemos aquí descrito es la situación 2. Entonces, si esto nosotros lo queremos graficar, ¿cómo hacemos? Bueno, fíjense, aquí tenemos. Nosotros habíamos dicho que en la primera situación teníamos que al precio de 60 había 10 cantidades y al precio de 55 eran 15. Y esto era la situación 1. Esto era precio y esto era cantidad. Y la situación 2 era precio, cantidad. Y acá también teníamos que al precio de 60 ahora
se compraban 20 cajas y que al precio de 55 se compraban 30 cajas. Entonces, si yo miro estas dos tablas, fíjense que esta es la demanda 1, es decir, la demanda esta que tenemos aquí, y esta es la demanda 2, que es esta que tenemos aquí. Entonces, acá hubo un desplazamiento de la demanda. Nos movemos hacia allá, hacia la derecha. ¿Por qué? ¿Qué hizo este aumento? Bueno, este aumento fue producido por un aumento en el ingreso. Entonces la curva se desplazó porque hubo un aumento en el ingreso. Entonces, ante la pregunta que nos está haciendo aquí de cuál es un movimiento en la curva, el movimiento en la curva es el que se produce cuando yo me muevo desde, por ejemplo, el punto de 15 a 10. ¿Y eso qué me permite? ¿Por qué yo me movería de 15 a 10? Bueno, ese movimiento sucede porque aumenta el precio. Entonces aquí aumenta el precio de 55 a 60 y entonces me muevo de este punto, del punto 1 al punto 2, fruto del aumento del precio. Es decir, sube el precio de 55 a 60 y entonces ahora las cantidades demandadas caen de 15 a 10. Ahora aumenta el ingreso, entonces se desplaza la curva y este es el desplazamiento. El desplazamiento de la curva se puede ver del punto 2 al punto 3 y del punto 1 al punto 4. Eso es un desplazamiento en la curva. ¿Fruto de qué? Bueno, en esta situación problemática, fruto del aumento del ingreso. Acá lo podemos ver. Entonces, este que tenemos descrito aquí, ¿sí? Este movimiento, es en la curva. Dado que a 60 se demandan 10 y a 55 15. Mientras que este movimiento es un desplazamiento de la curva, porque al mismo precio, 60 antes demandaba 10 y ahora demando 20. Entonces seguimos un poquito más. Nosotros podemos, a partir de esto, clasificar los bienes en función del ingreso. Entonces vuelvo a la idea. Nosotros dijimos que la curva se podía desplazar en función del ingreso, en función de los precios de los bienes relacionados, en función de los gustos y preferencias y en función de la cantidad de consumidores. Entonces, si nosotros nos quedamos con la primera variable, que es en función de los ingresos, vamos a encontrar dos tipos de bienes. Bienes normales y bienes inferiores. ¿Y cuáles son los bienes normales? Bueno, son los bienes que al aumentar el ingreso, es decir, sube el ingreso, el efecto es suben las cantidades demandadas. ¿Sí? A cualquier precio sube la cantidad demandada. Entonces yo paso del punto 1 al punto 2. En el punto 1 se demandaban 15 y ahora en el punto 2 se demanda 30. Y este cambio de que pasemos de 15 a 30 es fruto del aumento del ingreso. Y eso a ustedes les va a pasar con cualquier tipo de bien que ustedes quieran consumir más cuanto más dinero cobren. Ejemplo, no sé, ropa. Entonces, si el consumo, ustedes consumen 47 Street, si mañana tienen un ingreso superior, van a comprarse más prendas en 47 Street. Si a ustedes les gusta ir al cine y ahora tienen más ingresos, entonces van a ir más veces al cine.
¿sí? No van a ir una sola vez, sino que van a ir más, la mayor cantidad de veces que puedan al cine. Con lo cual, esto es un bien normal para ustedes, porque al aumentar el ingreso, como lo tenemos acá arriba, aumenta el ingreso, aumentan las cantidades. Es decir, nos desplazamos. Y lo mismo sucede al revés. Si el ingreso cae, ustedes tienen menos dinero para gastar, lo que sucede es que caen las cantidades demandadas, ¿sí? Van a demandar menos de ese bien. Esto es, entonces repito, en función de el ingreso tenemos estos bienes normales. Y tenemos los bienes que son inferiores. Los bienes inferiores, ¿sí? ¿Qué sucede? Aumenta el ingreso y caen las cantidades demandadas. Un ejemplo muy común es, ustedes mañana les aumenta el ingreso y entonces dejan de consumir transporte público, es decir, o dejan de consumir ir en colectivo y pasan a utilizar el taxi o el Uber. Entonces, lo que serían los colectivos son bienes inferiores. Porque si ustedes tienen más ingresos, dejan de consumir el colectivo para consumir otro tipo de bien. ¿Sí? Otro ejemplo es la suscripción a YouTube. Si ustedes, o a Spotify, si ustedes les aumenta el ingreso, ustedes van a dejar de consumir la versión gratuita de YouTube. Entonces, la versión gratuita de YouTube o la versión gratuita de Spotify es un bien inferior para ustedes, porque ante un aumento en el ingreso, ustedes lo dejan de consumir. Fíjense que el comportamiento es exactamente al revés que lo que sucede en el bien normal. En el bien inferior, aumenta el ingreso, bajan las cantidades demandadas. Esto es inferior. Mientras que en un bien normal aumenta el ingreso, ¿sí? Aumentan las cantidades. Esto es un bien normal. Pero también, digo, en el bien inferior nos podría pasar al revés. Supongamos que cae el ingreso. Entonces, si cae el ingreso, ustedes dejan de consumir el otro bien, supongamos un YouTube Premium, y pasan a consumir YouTube gratuito. Aumentan la cantidad. Entonces, pasaría lo mismo con el colectivo. Si a ustedes les cae el ingreso, ustedes van a consumir más colectivos. Van a viajar más en colectivo que en taxi. Eso explica que sea un bien inferior. Ahora, el taxi es un bien normal. ¿Por qué? Porque al aumentar el ingreso, ustedes consumen más viajes en taxi. Y al caer el ingreso, ustedes, supongamos que cae el ingreso, tienen menos dinero para gastar por mes, entonces va a caer el consumo del taxi, las cantidades demandadas de viajes en taxi. ¿Por qué? Porque el taxi es un bien normal. Entonces vamos a ponerlos en términos de un ejemplo. Veamos lo que nos dice acá. Acá lo que nos dice es lo siguiente. Decidiste empezar una pasantía y ahora tenés un sueldo mensual de 10.000 por mes. Has decidido contratar una suscripción a Netflix y a Disney Plus. Y has dejado de consumir Cablevisión Flow. Entonces, ¿qué tipo de bienes son para vos cada uno de estos servicios de streaming? Entonces, lo que nosotros vemos es que si el ingreso, la situación es que el ingreso aumentó, entonces el ingreso aumenta y vos lo que tenés es consumís más de Netflix, aumenta tu consumo de Netflix y aumenta tu consumo de Disney Plus.
pero cae tu consumo de Cablevisión Flow. Entonces, Flow, como el consumo al mismo precio ahora es menor, vos pasás de esta situación a esta otra situación, entonces Cablevisión Flow es un bien inferior. Mientras que Netflix, ante la situación de aumento del ingreso, digo, todo esto es, vamos a poner acá, porque el ingreso sube. Ante la situación de aumento del ingreso, vos consumís más, hay un mayor consumo de Netflix, con lo cual Netflix es un bien normal. Y por último, Disney Plus también es un bien normal, porque al aumentar el ingreso suben las cantidades, como Netflix, suben las cantidades. Mientras que en el caso de Cablevisión Flow bajaron las cantidades. La mirada, o lo que tienen que ser muy cuidadosos, es que esto lo estamos pensando en términos del ingreso. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de pensar en términos del ingreso, pensamos en términos de cómo se relacionan con otros bienes? Y entonces acá encontramos lo que serían los bienes complementarios, sustitutos e independientes. Entonces, en este bien complementario, ¿sí?, lo que nosotros tenemos es, vamos a suponer una situación en la que sube el precio de un bien, ¿sí? Nosotros en la clase podemos charlar sobre el lápiz, ¿sí? Ahí estamos, perdón, lápiz. Entonces sube el precio del lápiz. Como sube el precio del lápiz, se demandan menos lápices, ¿sí? Sube el precio de 45 a 55. Pero el sacapuntas es un bien que se compra junto con el lápiz. Entonces, como subió el precio del lápiz, caen las cantidades demandadas de lápiz, pero también caen las cantidades demandadas de sacapuntas. Pero el precio del sacapuntas no varió. Por eso hay un movimiento en el que se desplaza la curva. Hay un movimiento de la curva, porque el precio del sacapuntas sigue siendo de 40. Este es el mercado de sacapuntas, ¿no? El precio sigue siendo de 40, pero lo que sucedió es que como su bien complementario subió el precio y ahora se demanda menos, bueno, sucede lo mismo, cae la demanda del sacapuntas. Otro ejemplo que ustedes pueden pensar es las impresoras. Entonces, si el precio de las impresoras cae, sería la situación al revés, el precio de la impresora, vamos a ponerlo aquí arriba, el precio de la impresora cae el precio de la impresora, entonces ahora aumenta el consumo de impresoras, suben las cantidades de impresoras que se compran. Y como esto sucede, sube las cantidades de cartuchos, ¿sí?, que se compran para las impresoras. Porque estos bienes se complementan, las impresoras y los cartuchos. Hay otra posibilidad, que entre los bienes haya sustitución. Entonces, ante un aumento del precio del bien, vamos a suponer, el caso más común es, aumentan el precio de las carnes rojas, aumenta el precio de la carne vacuna, supongamos. Entonces, aumenta el precio de la carne vacuna. ¿Qué sucede? Bueno, primero se consume menos carne vacuna. En vez de consumirse 30 kilos, ahora se consumen 15. ¿Y qué sucede en el sustituto? Que sería el pollo, ¿sí?, la carne de ave. Bueno, lo que sucede es que aumentan las cantidades demandadas. Entonces, fíjense, sube el precio de la carne, bajan las cantidades demandadas de la carne, pero suben las cantidades demandadas del pollo.
Cuando el comportamiento es así, cuando el comportamiento es inverso, es decir, cuando uno sube, el otro baja, cuando las cantidades de uno suben, las del otro baja, los bienes son sustitutos. Es decir, se sustituyen entre sí. El pollo sustituye la carne. Y lo que sucede es que hay un desplazamiento de la curva. ¿Por qué? Porque no es que haya cambiado el precio del pollo, es que como subió el precio de la carne, ahora más consumidores se trasladan a consumir pollo. Entonces provocan un desplazamiento de la curva. ¿Sí? Hay un desplazamiento hacia allá, hacia la derecha de la curva de demanda. Aumentando ahora las cantidades de los kilos de pollo de 20 a 45. El ejemplo que también trabajamos en clase fue el ejemplo de Coca-Cola y Manaos, ¿sí? Donde aumenta el precio de la Coca-Cola, entonces como aumenta el precio de la Coca-Cola se consumen menos latas de Coca-Cola y se consumen más botellas de Manaos, porque Manaos sustituye a Coca o Cunnington, ¿sí? Y los bienes independientes son los bienes que ante las variaciones en otro bien X no provocan ninguna reacción en la demanda, ahí estamos, ninguna reacción en la demanda de este bien. Entonces un ejemplo a veces son, bueno, los alimentos con la vestimenta con el pago del alquiler, no sé, con bienes que entre sí no se encuentran relacionados. Esos son los bienes independientes. Entonces, para repasar, un cambio en el precio del bien produce un movimiento a lo largo de la curva. Es decir, si nosotros graficáramos acá brevemente, a pesar de que no es lo mejor, esto origina que yo me desplace hacia arriba o hacia abajo en la curva, ¿sí? Y cualquiera de los movimientos en el ingreso, el precio de los bienes relacionados, el número de empresas, los gustos y preferencias, lo que provoca es un desplazamiento de la curva, ¿sí? Me muevo hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí. Entonces, lo que les propongo, esto es con lo que comenzamos, es que realicen el ejercicio que tienen y analicen en función del ingreso y analicen en función de los precios de los bienes relacionados cómo es el comportamiento para la próxima clase. Bien, espero les haya servido. Nos vemos en el próximo encuentro.